Saludos, queridos, en esta tarde desde Puerto Rico. El Señor, que es tan bueno, nos permite continuar con el propósito del tema anunciado acerca del precioso mensaje de la salvación en la justicia de Cristo. Y aquí estamos. Quiero invitarles para que inclinemos el rostro. Entre tanto, pues vamos a compartir, algunas ideas que el Señor ha traído en nuestro corazón, esta preciosa experiencia. Como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa el Señor ha conmovido, está conmoviendo, está inquietando nuestro corazón. Y ese propósito, queridos jóvenes y amigos que nos acompañan de diferentes lugares, está con nosotros el doctor Luis Bueno, quien es hijo de la iglesia. Sus padres fue pastor, ¿verdad? Tío. Él es cuñado del doctor Jorge Pamplona Roger, internacionalmente conocido como el autor de las enciclopedias de salud y los alimentos. Y creemos que realmente Dios ha usado esta familia en un gran proyecto integral de crecimiento y bendición en España, Europa y todo el mundo. Así que quisiera que en su momento el doctor pueda también compartir, ¿verdad? Su agradecimiento, su testimonio. Para mí es un gozo, pero quiero, dada la importancia del tema, y ya que soy insuficiente para poder llenar las expectativas, solamente el Señor lo hace, porque realmente este es un tema sagrado y necesitamos quitarnos las sandalias de los pies. En este momento quiero orar. Les invito para que oremos. Señor, es tu oportunidad. Estamos aquí transmitiendo este precioso mensaje de la justificación por la fe que tú diste a tu iglesia. Y Padre, solamente es una semilla que hoy se siembra y que queremos pueda caer en terreno fértil. He aquí las personas sinceras, necesitadas que tú escogiste en esta hora, porque desean saber cuál es el método con el cual tú nos salvas, porque tú quieres, Señor, sacarnos de nuestra condición cómoda, engreída y tibia de la Odisea. Y quieres preparar una iglesia ferviente, iluminada con tu gloria y bautizada con tu espíritu. Así que, Padre, habla por mí. Bendice a tu siervo, el pastor Alejandro, y dale tu respuesta, Señor. Y sé que mientras el enemigo no desea de ninguna manera que la luz llegue, pues tú tienes mil maneras también de hacerla llegar. Y por eso, Señor, honrando tu nombre y llenando la expectativa que se había hecho acerca de la promoción, pues queremos pedirte que tú seas nuestro maestro. Gracias, Padre, por los temas que se están compartiendo ahora mismo, también de tu hijo Ron Duffel, para que podamos continuar, Padre, preparándonos. Queremos ser tus instrumentos. Queremos, Padre Santo, corresponder y apreciar tu inmenso sacrificio. Así que esto no es una teoría, Padre, esta es nuestra gratitud y la compartimos de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien. En este momento yo quiero que pensemos acerca del último mensaje a la iglesia, el mensaje del testigo fiel. Es un precioso mensaje, como estuvimos escuchando de labios del pastor en el tema anterior de sábado. Nos estuvo hablando acerca de dos etapas de la iglesia de la Odisea. La primera es una etapa de engreimiento, de orgullo, de suficiencia, donde hemos estado por mucho tiempo. Pero la segunda y más preciosa es la etapa del arrepentimiento, del quebrantamiento, de un pueblo, de un joven, de un hermano que puede mirar los encantos de Cristo y mirar hacia la cruz y dejarse atraer por su sacrificio, y ahora abre la puerta para que el Señor pueda traer sus regalos, colirio, vestimentas y oro afinado en fuego. Estuvimos hablando en esta mañana acerca de la oración, las oraciones de Cristo en tiempos de crisis. Y me ha encantado esta cita del Camino a Cristo,
a la página 89 que quiero compartir con ustedes de las bendiciones, porque no es un ejercicio de obras, sino una respuesta de amor. Cuando contemplamos así los asuntos celestiales, escribió la mensajera del Señor, nuestra fe y amor serán más fuertes y nuestras oraciones más aceptables a Dios. Vamos a contestar la pregunta, ¿cuándo nuestras oraciones dejan de ser una repetición, una alocución sin sentido, una petición egoísta para convertirse en oraciones inteligentes, fervorosas y aceptadas por Dios? Porque se elevarán acompañadas de más fe y amor, dice, serán inteligentes y fervorosas. Habrá una confianza constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de él. Qué precioso. Y es justamente todo este mensaje que se articula desde la cruz del Calvario. Lo que conmovió al apóstol San Pablo, el primer gran exponente en el Nuevo Testamento, porque este mensaje es tan antiguo como la eternidad. Dios desde la eternidad tenía un plan para la raza humana. Es el evangelio eterno y le damos la gloria y la honra, le damos la honra y la gloria al Señor. Así que por eso el apóstol Pablo, después de su encuentro con el Señor camino a Damasco, que le dio un giro completo a su vida, encontró la pasión de su alma y se propuso, determinó no saber otra cosa, y le está escribiendo a una iglesia llena de problemas. Jóvenes que me escuchan, si ustedes alguna vez han visto una iglesia donde haya defectos, pues tienen que acompañar a Pablo a la iglesia de Corinto. Corintiar era un puerto, ¿verdad? Corinto, y sencillamente Pablo está escribiendo a los santos de Corinto y realmente allá había inmoralidad, había crítica, había desunión, había abusos en la Santa Cena, había ignorancia acerca de la doctrina. Sin embargo, por haber sido llamados y apartados, el Señor los llama así a través de Cristo, ¿verdad? En Cristo somos vistos de una forma diferente y por eso Pablo no quería enfocarse en la carne, sino ver a Cristo en cada persona. Me propuse, dice él, no saber nada entre vosotros, sino Jesucristo y a este crucificado. Y algo revolucionario ocurrió en la vida del apóstol. Mientras era un perseguidor de cristianos, ahora era un reclutador de cristianos para el ejército del Señor. Quizá, querido joven, querido amigo, querido hermano que me escuchas, en esta hora quieres saber cuál es la razón por la que tantos entran a la iglesia y se van. ¿Por qué hemos tenido un espíritu tan crítico, tan divisivo, ¿verdad? Tan frío? ¿Por qué hay tanto desamor? ¿Por qué hay tanto egoísmo? ¿Por qué todavía estamos dando vueltas en el desierto de esta vida? Bueno, queridos, eso es lo que tenemos a la puerta para estudiar, porque el Señor, que tiene todo lo que pertenece a la vida y a la piedad a través de su divino poder, puede alcanzar un corazón cuando nosotros le concedemos todos los derechos de que trabaje en nuestro ser. Y así como Pablo fue constreñido, fue impelido, nada detenía al apóstol San Pablo. ¿Quieres ver a una persona recibiendo una paliza? ¿Quieres ver a una persona recibiendo una lluvia de piedras? ¿Quieres ver a una persona siendo llevada a un tribunal, pasar en naufragio, ser mordido por una serpiente, ser encarcelado, aporreado, azotado, amenazado? Pero Pablo era imperturbable. Pablo era indetenible. Pablo llegó a decir, de ninguna cosa hago caso. Como Pablo tenía las marcas del Señor Jesucristo, entonces ahora él tenía una cubierta y tenía un motor que lo movía en su corazón. Y de esto se trata el mensaje que Dios desea que nosotros podamos recibir. No sé cuál haya sido la apreciación, pero quiero decirte que el enemigo se ha reído y tiene al mundo en este cuadro tan doloroso, ¿verdad? Donde hay una infección, una epidemia, un aislamiento que ha intimidado, ha desgastado las energías de las personas. Pero yo quiero decirte que aquí hay una medicina superior a cualquiera que ofrezca el ser humano para poder sobreponernos a todo esto. El mismo amor de Cristo que constreñó al apóstol San Pablo
que es poder de Dios, como dice Romanos 1:16, ¿verdad? Y 17, poder de Dios, la palabra dinamita. La dinamita revienta una mina, ¿verdad? Una piedra, y es capaz de dejar ver, ¿cierto? Una riqueza. Pues si hay algo que va a dinamitar y abrir las energías de un joven, que va a ser imparable, indetenible, en la forma tibia como yo he vivido, no estoy preparado para la persecución de la cual habla Apocalipsis 13 y todo lo demás del último libro de la Biblia. Pues aquí tenemos un mensaje que prepara a la iglesia sin miedo, con la motivación correcta. Cuando Pablo entendió esta condescendencia, esta humillación de esta escalera séptuple, que no escatimó, que se despojó, que fue hecho siervo, se hizo semejante a los hombres, llegó a la condición de hombre, que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Cuando el apóstol vio aquel que cambió el cielo por una pesebrera y finalmente por algo tan humillante como una cruz, eso revolucionó su alma. Y camino a Damasco, de ser un perseguidor, se convirtió en el mayor aliado. Y ese es el poder del Señor Jesucristo, que Él ve esperanza donde nadie la puede ver, y que Él llama las cosas que no son como si fuesen, y que Él ve, ¿verdad? Como dijo a Pedro, vosotros estáis limpios por la palabra. Mientras Pedro y los apóstoles estaban maquinando y dividiéndose allí en la misma cena del Señor, Jesús dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oh, queridos, entender como entendió el apóstol y luego la iglesia primitiva, que lo entregó todo por amor a Cristo, que fue capaz de ir al circo romano, fue lo que llegó en nuestros tiempos a la experiencia de los pioneros de la iglesia. Un mensaje tan puro que hoy reconozco, había estado totalmente en el anonimato de mi alma, y le pido, Señor, perdón y misericordia, porque está encendiendo mi corazón y Dios desea que todos lo conozcan. El ladrón que estaba en la cruz decía al Señor, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero el Señor, que tenía todo el poder, había dejado sus prerrogativas y sus poderes divinos en calidad de ser humano para ser nuestro Salvador. Y cuando se entiende a qué renunció el Señor y qué muerte experimentó el Señor, eso atrapa el corazón y eso conmueve las entrañas. Pues hay una diferencia entre el amor humano y el ágape divino. Nuestro amor está siempre dispuesto a escalar, ¿verdad? A demandar, a abrirse paso, a exigir, pero el amor de Cristo está dispuesto a renunciar, ¿verdad? Ese ágape estuvo dispuesto a humillarse, a esa condescendencia, y es lo que el apóstol Pablo nos está invitando en Filipenses, y fue lo que el Señor trajo como gran mensaje. En este cuadro quiero introducirlos para que vayamos avanzando a lo que realmente es el lugar histórico en el cual Dios envió un mensaje especial a su iglesia. Bien sabemos desde el Antiguo Testamento, en la palabra profética de Joel, capítulo 2:28, donde el Señor dijo que antes de la venida del Señor, ¿verdad? Que Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Y antes de eso dice que el sol no daría su resplandor, que Él habló de la lluvia de las estrellas. Y ahí nosotros vemos las fechas históricas en las cuales después de la Edad Media, Dios estaba llevando a su iglesia, ¿verdad? Pasando por los 6 sellos, pasando por las etapas de la iglesia, la iba preparando para un reavivamiento que ocurrió efectivamente, según Daniel 8:14 y según Apocalipsis 10, en 1844. Pero en el reloj de Dios, Dios deseaba preparar y darle todos los elementos a una iglesia con salud, ¿verdad? Con liberación. Y ese fue el regalo que Dios le dio a la iglesia cuando le colocamos nombre a este movimiento. El Señor le colocó nombre a la iglesia y le dio un precioso mensaje de salud, como Daniel y sus compañeros, que le permitiría percibir, identificar, reconocer la profundidad del mensaje de la salvación. Así que, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19-20, nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Y de esa manera llegaron los años 1888, ¿verdad? En el gran congreso de Minneapolis. Hoy dejamos una semilla en vuestro corazón. Nuestro invitado nos iba a hablar acerca de esto, pero es tan maravilloso, tan extraordinario,
que hoy quiero mostrar algunos materiales y decirles como lo más emocionante de la vida que puede ocurrir en un hermano, en un joven, que pueda tener la medicina correcta realmente para recuperarse, porque una cosa es tomar un paliativo que amortigue el dolor y otra cosa ir realmente a la raíz. La raíz de la odisea, mi problema no es simplemente una uña o un dolor de cabeza. Yo tengo un problema desde el corazón. Todo viene desde el corazón. Y el Señor no está tratando de apariencia. Él no está haciendo de maquillaje. Él está dándonos una experiencia nueva, ¿verdad? Para que lo podamos amar a Él con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Así que el gran mensaje del Señor resumido en un versículo del apóstol Pedro que pasó por la lluvia temprana del Pentecostés, dice Hechos capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y entonces enviará a Jesucristo. Allí hay una secuencia de eventos extraordinaria. Jesús no ha podido venir a esta tierra porque no ha venido el tiempo de refrigerio. Y no hay tiempo de refrigerio si no hay arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento si no hay conversión. Y no hay conversión si yo no miro a la cruz del Calvario. Así que el último mensaje a la iglesia de Dios, a la iglesia que Dios ama, es a la iglesia, ¿verdad? A la séptima iglesia de la cual estuvimos viendo que tiene dos etapas. Una iglesia, una etapa de engreimiento, de orgullo, y una feliz etapa que estamos esperando, que el cielo está esperando cuando podamos apreciar el sacrificio de Cristo. Por mucho tiempo, y qué difícil es el orgullo intelectual, ¿verdad? El de decir, no, yo tengo una teología, yo tengo una maestría. Y qué difícil fue para el Señor hablarle a Nicodemo. Y por eso él con vergüenza hizo una cita solitaria en la noche. Y Jesús fue directamente a su necesidad. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de los cielos. No se trata de un remiendo, no se trata de más conocimiento, no se trata de un esfuerzo humano, se trata de un milagro, de un cambio de corazón, de una reconciliación que me permite ahora ver a Jesús y permitir que Él trabaje en mi alma para su honra y su gloria. Como laodicenses hemos dicho, somos ricos, ¿verdad? Y lo hemos dicho a nivel de nuestra doctrina, nuestra teología. Cuando yo salí del aula de teología, yo echaba humo por las orejas, ¿verdad? Con el griego y con todo lo que habíamos aprendido. Y pensábamos que el que se atravesaran el camino con Biblia en mano, ¿cierto? Y saben, es importante conocer y defender, pero es más importante experimentar esa teoría y permitir que el Señor hable a través de nosotros. Y allí se ve un contraste, ¿verdad? De una persona, un joven ahí, se ve, ¿verdad? De una alta alcurnia. Y vemos por otro lado a un niño mendigo, harapiento, y allí podemos ver realmente la necesidad de una iglesia a la cual el Señor le dice que realmente es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y saben, estos calificativos van dirigidos a quien está hablando porque es al ángel de la iglesia y el ángel es el mensajero. O sea que es tan fuerte como mi alma lo necesita y yo le agradezco al Señor porque Dios no me está engañando. Él no me está diciendo tienes un dolor de cabeza. Lo que yo necesito es un cambio de corazón. Y como resultado, como extensión de los líderes de la iglesia, de los ancianos, de los maestros, de los pastores, a todo aquel que pretende ser miembro de este pueblo de Dios, que necesita salir del engreimiento para llegar al arrepentimiento, el Señor tiene un consejo, tiene un regalo y son buenas noticias porque este mensaje que Dios le envió a la iglesia en Minneapolis es el mensaje del testigo fiel. Insistentemente, y de hecho voy a mostrar una bibliografía extraordinaria de un libro que ha conmovido mi corazón, traducido por el doctor aquí presente en nuestro foro de hoy. Dios le bendiga, doctor Bueno, por tantas y tantas y tantas y tantas horas. Yo creería que usted tiene más de 20 años dedicados a este trabajo de tener una biblioteca virtual tan completa de información pura del material histórico y actualizado con el cual nosotros podemos ver nuestro crecimiento y nuestra respuesta y nuestra valoración. Pues en el libro Herido en casa de sus amigos está un capítulo completo acerca del orden histórico del mensaje a la Odisea que se empezó a predicar
antes de los 1888 y cómo fue directamente la aplicación que Dios dio a esta iglesia. Y el Señor dice, yo te aconsejo, qué lindo, que no es a la fuerza, no es un mensaje de condenación. ¿A usted les gustan los consejos, jóvenes? Bueno, no a muchos les gustan los consejos, pero esto viene del testigo fiel, del que no miente, del que es el principio de la creación, o sea, el que conoce muy bien todo, nos dice, te aconsejo que de mí compres, alabado sea el Señor. Oro refinado en fuego. El oro es el rey de los metales y aquí hay una virtud reina de la vida cristiana que el Señor ha ofrecido a su pueblo, es la fe que obra por el amor, para que seas rico. Y ya que nuestra condición es harapienta, ¿verdad? Y desnuda, pues gloria al Señor que Él ha construido un vestuario que no tiene ninguna fibra de invención humana y que es acreditada a sus hijos para vestirte el mensaje de la justicia de Cristo por la fe, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. Sí, hemos tenido un problema para discernir. Nosotros no vemos, no comprendemos el mensaje. Yo me quedo asombrado, queridos, de mí mismo y le pido al Señor que abra mis ojos, como lo abrieron los caminantes de Maús cuando iban con el Cristo resucitado, a los cuales Él se les había presentado y les hablaba, pero por un oído les había entrado y por otro les había salido que era necesario que Él fuera muerto, pero que iba a resucitar. Ellos no entendieron eso. Y cuando apareció, no creían, pensaban que era un fantasma. Qué patética, qué terrible condición la de nuestra falta de percepción para comprender. Así que el propósito de este ejercicio en esta tarde, queridos, al presentar cómo Dios nos ha escogido para que seamos herederos de un mensaje tan precioso, es que ustedes puedan tener seguridad de que de parte de Dios, que no miente, dice en su palabra y también dice a través de la profeta, porque creed en Dios y estaréis seguros, dice segunda de Crónicas 20:20, ¿te acuerdas? Creed en sus profetas y seréis prosperados. Pues escribió la mensajera del Señor en la carta 24 de 1892, un año muy especial, muy especial. Dice, el mensaje dado por A.T. Jones y E.J. Waggoner es el mensaje de ¿quién? Oh, esto no era un apéndice de unas buenas personas que acompañaron a Elena White. No, no. Vamos a ver que realmente Dios le plació, como le plació escoger a Pablo, como le plació escoger a Elena White, ya que los llamados anteriores habían rechazado el mensaje. Así que nosotros no estamos siguiendo a un hombre, pero estamos siguiendo la palabra. Y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? En esta hora, que ese mensaje es un mensaje de Dios para la iglesia de la Odisea, que tenía que ver con la preparación, ¿verdad? De un poder, de un mensaje, de la comprensión de un mensaje que nos permitiría entonces preparar a un pueblo con comprensión para la traslación al cielo. Así que el Señor atestigua y a estas alturas yo quisiera hacer un alto solamente para presentarte algunos materiales aquí en este momento. Quiero que tú veas, por ejemplo, tengo en mis manos este libro que se llama Testimonios para qué? Testimonios para los ministros. Acabamos de estudiarlo con los pastores en la Unión aquí en Puerto Rico y quiero decirte que estas fueron cartas que la sierva del Señor escribió desde Australia. Ella estaba trabajando allí en el corazón de nuestra iglesia en Michigan, Battle Creek, alrededor de donde creció el adventismo, pero fue tal el odio del enemigo acerca de una luz tan pura que estaba preparando la iglesia para la traslación, que algo ocurrió. Y desde Europa, desde Australia, Elena White escribe este libro. Y todos los que quieran saber, estas son cartas dirigidas básicamente a la dirigencia, al presidente, el pastor George Butler, al secretario Urias Smith y todos los demás que reemplazaron en los años a su alrededor, haciendo un llamado para que el ministerio pudiera ser dócil al mensaje de la Odisea, al mensaje de la justicia de Cristo, para que pudiéramos ser consecuentes con un mensaje de santidad para preparar la iglesia para el cielo. También tengo aquí mensajes selectos tomo 1. El propósito en esta hora es que tú no me creas a mí. El propósito es que tú le creas al Señor y te enamores del Señor y entonces tu vida pueda tener una dimensión de crecimiento tal que a lo que viene y a lo que ya está pasando,
tú no puedas tener otra opción que la de Pablo. Ninguna cosa me va a separar del amor de Dios. Si hay un libro que te va a hablar preciosamente acerca del corazón del evangelio que se predicó, ¿verdad? Y que es la justicia de Cristo, pues es el que tienes, que tengo allí en manos. Antes de que Elena White muriera, ella le encomendó, le hizo un pedido especial al pastor Arthur Daniels, el pastor que más tiempo ha dirigido la iglesia adventista, 21 años. Un hombre que conoció muy de cerca la inspiración y escribió ese impresionante libro, El permanente don de profecía. Escribió este libro, Cristo y su justicia. Ella le estaba pidiendo que no dejara morir el mensaje que Dios había enviado, pero que había sido ignorado, había sido descreído, había sido resistido, porque el diablo no quería. Y voy a leer las citas, porque si hay algo que el diablo no va a desear, es que realmente nosotros podamos experimentar un reavivamiento. Así que les he presentado parte de la bibliografía y vamos a continuar aquí leyendo algunas citas que son muy importantes, como esta, porque Dios escogió. Estoy en Testimonios para los Ministros, fue la razón por la que hice este paréntesis. Quiero que tú sepas que este es un libro de fuego para todo el que pretende ser un líder, un pastor de iglesia. Dice que Dios había enviado lo que nuestra iglesia necesitaba. Dios dio a sus mensajeros, y cuando habla de mensajeros, está hablando específicamente de Eddie Jones y Elliot Wagoner. Luego se juntaron otros como el pastor Haskell, como el pastor Lowborough, como el pastor Prescott, que aceptaron el mensaje, ¿verdad? Dios dio a sus mensajeros precisamente lo que nuestro pueblo necesitaba, ¿verdad? Lo que nuestro pueblo necesitaba. Los que recibieron el mensaje fueron grandemente bendecidos porque vieron los brillantes rayos del sol de justicia y surgieron vida y esperanza en sus corazones. ¿Qué fue específicamente lo que se transmitió en ese congreso, en un mensaje tan especial? ¿Y cuál fue el problema? Voy a ir hasta donde el tiempo me permita, porque hoy quiero que ustedes puedan escuchar un testimonio. Me gusta más sentarme a escuchar que yo hablar, pero quiero decirle que en mis 31 años de pastor, yo estoy pidiéndole al Señor por qué yo no creí, no conocí este mensaje cuando comencé mi ministerio. Mis sermones hubieran sido de otra dimensión. Mi presentación, mi apreciación, mi trato con mi esposa, con mis hijos, mi dirección en las juntas hubieran sido la que el Señor a través de estos principios puede traer. Pero quiero animarte a ti que me estás escuchando para que puedas saber de qué se trató este mensaje en esta cita célebre del 22 de noviembre de 1892, la cita que ratifica que el mensaje que Dios envió a esta iglesia fue nada menos y nada más que el mensaje del fuerte clamor que estaban esperando, que el cielo estaba otorgando para preparar a la iglesia para la traslación. Ella lo identificó, la sierva del Señor, como el fuerte clamor del tercer ángel. El mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, queridos. Ese mensaje ya ha comenzado, escribió ella. ¿Sí? Ya habían pasado más de 3 años en la revelación de ¿qué? De la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria ha de llenar toda la tierra. Hoy tenemos buenas noticias de parte del Señor. Nosotros no somos capaces con toda la tecnología de poder traerle luz y medicina a este mundo en epidemia. Somos impotentes con la escasez de estadística de la población adventista al crecimiento galopante de la población del planeta Tierra. Jamás podríamos terminar de hacer esta tarea. Algo grande y fuera de nosotros que hace mirar hacia la cruz y que le da todo el crédito y la gloria a él fue lo que Dios envió a esta iglesia. Dios quiso venir por su novia en los años 1888. Todas las cosas estaban dadas. Se estaba trazando una ley dominical, la preparación, y este mensaje empezó a conmover los corazones de tal manera que realmente la sierva del Señor lo escribió. Su deseo, su propósito fue haber venido, y como la iglesia de Israel en las fronteras mismas de Canaán se regresó al desierto por 40 años, escribió el pastor Taylor Bunch
en ese precioso libro, 40 años en el desierto, tipo y antitipo, que debes encontrar en la página web que va a ser anunciada al final, ¿verdad? Sobre Libros 1888, donde está toda esta historia. Querido, yo soy un alumno. Estoy en la orilla de un gran mar de conocimiento y de amor que nos va a unir por toda la eternidad. Este será el tema y hemos comenzado desde ahora. Quiero que sepan que este mensaje que Dios le dio a sus mensajeros y que le dio fuerza a través de la sierva tiene las credenciales divinas, dice Mensajes Selectos, tomo 1. De ninguna otra persona se ha hablado de tener credenciales divinas como se habló acerca de estos dos mensajeros, A.T. Jones y Eliot Wagoner. Ese mensaje presenta la justificación por la fe. Y alguien pregunta a estas alturas, pastor, ¿y qué es justificación? Bueno, es un término usado en el término jurídico que puede significar hacer, o verdad, habla de rectitud, habla de justicia. ¿Ah? Justificación es sinónimo de perdón. Y vamos a ver que esto es tan profundo que aquí solamente en lo que te va a quedar como semilla tendrás herramientas para seguir investigando. Porque hay una diferencia abismal de lo que predica la iglesia evangélica acerca de justificación, ¿verdad? Que se hizo tan célebre con Martín Lutero y los grandes reformadores como Felipe Melanchthon, Juan Calvino, Zwinglio. Entonces el diablo revolvió y mezcló la teología de justificación que se enseñaba en la Edad Media. Y hoy se está diciendo que, pues, que lo que el Señor le envió a la iglesia fue un énfasis del mensaje de la justificación que enseñaron los reformadores, pero sabes, nada tiene que ver. Este es un mensaje tan puro y tan exclusivo, como exclusivo es que tenemos unas credenciales según Daniel 8:14 y según Apocalipsis capítulo 10 que identifican a una iglesia remanente con un trabajo específico de presentar no solamente la justicia imputada de un Cristo que nos perdona en la cruz del Calvario, sino un Cristo que nos imparte su justicia, la santificación a través del Espíritu Santo. Quiero leer la cita célebre que resume todo el mensaje de la justificación por la fe. Repito, esto es simplemente una semilla que está cayendo en el corazón de alguien al cual Dios está inquietando, porque si tú estás frente a esta pantalla es por una cita divina que Dios está haciendo contigo para que ahondemos un poco más. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuáles son los medios de ayuda? ¿Cuál es el alcance? Y lo que es en realidad este mensaje. En una sola cita. Mira qué poderoso es este evangelio que Dios envió, que en la página 91 de Testimonios para los Ministros que acabo de presentarles a ustedes en pantalla, la sierva del Señor escribió lo siguiente. Primero lo voy a leer, vamos a tratar de descomponerlo un poquito y vamos a escuchar un testimonio, porque quiero que esto nos deje tan motivados y tan enamorados de un Cristo de la gloria que cambió al apóstol San Pablo, que está cambiando a miles y miles de personas con la única medicina que sana. Yo he pasado durante todos estos años del ministerio viendo a muchos jóvenes entrando en la iglesia y muchos salir. Y quiero pedirle perdón al Señor por no haber tenido la comprensión y tal vez la inspiración para haber transmitido esta esencia de un evangelio que hace la diferencia, te vas a dar cuenta en tu propia vida. El Señor, en su gran misericordia, envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo, al Salvador levantado. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante. Muchos, ¿cuántos? Muchos habían perdido de vista a Jesús. ¿Cuántos hemos dejado de ver a Jesús, verdad? Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia ¿a cuántos? A todos los mandamientos de Dios. Este mensaje no ha sido comprendido. Se juzgó a los mensajeros diciendo que ellos estaban en contra de la ley. Totalmente incorrecto. Este mensaje estaba diciendo lo contrario. Estaba proveyendo el método auténtico para poder obedecer, no en el antiguo pacto del ser humano con la suficiencia propia de todo lo que has dicho haremos porque somos impotentes para obedecer, más en la justicia y en el método divino
¿Quieres tú saber, querido joven que me escuchas en esta hora, que nos observas, cuál es el método? No simplemente para subir como una palma y bajar como un coco, que es lo que sucede en muchas experiencias, sino mantenerte y florecer y llevar fruto a ciento para gloria del Señor. Oh, queridos, esto es lo que el Señor ha estado esperando. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia. El gran aporte de A.T. Jones y Waggoner fue unir Apocalipsis capítulo 14, 12, que ha sido incomprendido. Aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El pastor George Knight dice que es el gran aporte de estos mensajeros. Así que gloria sea al Señor, ¿verdad? Porque aún nuestros historiadores pueden advertir lo que la sierva del Señor vio realmente en el mensaje puro y precioso. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos. Yo no tengo energías, ni puedo dramatizar lo que esta declaración tan profunda está diciendo a mi alma, pero quiero que el Señor lo traduzca a tu corazón. ¿Qué es lo que trae este mensaje al alma de un joven? Todo el poder es colocado en tus manos. ¿Me estás escuchando? Para gloria de Dios. Y puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo. No hay nada en nosotros, es un regalo del Señor, el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. ¿Cuál? El mensaje puro, tal cual fue predicado por la sierva y los mensajeros, es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. ¿De qué iba acompañado este mensaje? Y termina la cita diciendo, es el mensaje del tercer ángel. No hay ninguna duda, queridos. El último mensaje que ha de preparar la iglesia para que el Señor pueda meter la hoz y cegar, como dice Apocalipsis 14, es el mensaje que resume la experiencia de la iglesia que el Señor levantó, ¿verdad? El mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el derramamiento de su espíritu en gran medida. He asistido a muchos foros, a muchos estudios, y ahora con los pastores y todo el mundo pregunta, bueno, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué estamos bostezando? ¿Por qué no hay reavivamiento? ¿Qué más hacemos? ¿Qué campaña nos inventamos? Hermanos queridos, lo que necesitamos es rendirnos a los pies de la cruz y permitir que Él pueda impartir esos ricos dones, porque todo el poder está esperando por nosotros para que pueda derramar el Espíritu Santo. Así que la lluvia tardía no es un botón que se hunde y un aguacero que cae, es una experiencia, una apreciación de un mensaje de la fe de Jesús, de la cruz de Jesús, de la naturaleza de Jesús, del pacto de Jesús que había de preparar la iglesia para la traslación. Este mensaje se descompone diciendo, y simplemente como elemento didáctico de repetición, la importancia del mensaje. Estamos resumiendo ahora y vamos a escuchar un testimonio. Te vas a llevar una bibliografía y te vamos a dejar en las manos del Señor para que podamos ser parte de ese pueblo, como dice Daniel, a los que enseñan la justicia a la multitud, para que puedan brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Yo deseo brillar con la luz del Señor. Yo deseo que el mundo sea iluminado con la gloria del Señor. Ha llegado la hora de sacar la luz. Ya este mundo no aguanta más con malas noticias, con epidemia, con descomposición, con bancarrota, con ollas podridas. Este mundo es tan invivible. Dios está esperando por ti. Nosotros no estamos, la gente me dice, pastor, ¿por qué el Señor no viene? ¿Por qué se está demorando? Es por un infinito amor, porque yo no comprendo a qué me voy a ir al cielo. ¿Me iría a crucificar de nuevo a Jesús? Oh, jamás, no va a ocurrir. Estaba esperando Dios, como Jesús, como el apóstol Pedro le dijo a los compoblanos que dijeron, ¿qué haremos? Después de que habían colgado a Jesús, Pedro dijo, arrepentíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es lo que Dios está esperando, queridos. Pero el arrepentimiento no lo produce el ser humano. Es dejar de huir, dejar de interponernos con incredulidad. Es mirar la cruz.
Como dice Zacarías 12, me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como una madre llora por su hijo unigénito. Así que, ¿es importante este mensaje? Claro, dice que es en su gran misericordia como Dios envió un precioso mensaje a su pueblo, los más lindos calificativos de una verdad dada al pueblo en todo tiempo, es concedido a los encantos de la justicia y de la belleza del Señor. ¿Cuál era el objeto de este mensaje según esta cita que he leído? Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo al Salvador levantado. ¿Cuál era el propósito? Los mensajeros se escondieron y levantaron a la cruz. Como dice Juan 12:32, cuando él es levantado a todos, atraerá a sí mismo. Yo quiero recomendarte la lectura del libro El retorno de la lluvia tardía y Herido en casa de sus amigos. ¿Quieres saber cómo eran las campañas de aquellos días donde iba la mensajera con estos dos hombres y un ejército de ángeles al frente? Nunca se dijo tanto como se dijo en Massachusetts, en Idaho, en California, en Nueva York, en Chicago, por donde iba este mensaje. La carpa se reventaba de 2,000 y 3,000 personas. Este fue el momento de mayor crecimiento porque Dios acompañaba este movimiento. Estaban levantando no una doctrina, no estaban predicando simplemente historia ni profecía, estaban presentando al Cristo de la gloria, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Y la finalidad de este mensaje era presentar la justificación por la fe en el garante, en Cristo. Había una necesidad. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Esa cita sigue diciendo cuál era la necesidad. Se invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Cómo me encanta este balance. Este no es un mensaje de una gracia barata. Esta es una gracia tan costosa que le costó gota a gota la sangre del Hijo amado en la cruz del Calvario, e invitaba al pueblo a una respuesta mejor al nuevo pacto de Cristo en nosotros, obedeciendo. ¿No te parece extraordinario? Mira, yo nunca lo había entendido y no pretendo haberlo alcanzado, pero después de estar escuchando los temas del libro El Pacto Eterno de el autor, ¿verdad? Inspirado, el mensajero del Señor, de ese libro dice, ¿qué sucede cuando el Señor dice no robarás, no matarás, no fornicarás? Pues la gente dice, y un joven dice, bueno, hay muchas prohibiciones. En esta iglesia todo es no, no, no. Y lo que el Señor está dando allí son buenas noticias. Los mandamientos no son prohibiciones, los mandamientos son promesas. Lo que el Señor está diciendo allí es lo siguiente. Mira, Éxodo 21 es lo más importante de los 10 mandamientos. A mí no me lo habían enseñado, yo no lo había aprendido así. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, mira, tú eras un esclavo de concupiscencia, de hábitos, cascarrabia, desobediente, malgeniado, impotente. Ahora, si me miras a mí, si reconoces que eras un esclavo en casa de Egipto, ahora te prometo que no vas a codiciar mujer alguna. Te prometo que no vas a fornicar, que no vas a robar. Te prometo que vas a honrar a tu padre y a tu madre. A mí me encanta, porque hay dos formas de obedecer. A la cañona y en las manos humanas, que no es obedecer. Y en el método de Dios, haciendo Él en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Era la necesidad. Dirigir los ojos a la divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Oh, queridos, nuestros sermones están vacíos de Cristo. Y una persona que no mira a Cristo, que no está motivada por Cristo, que no le da la gloria a Cristo, que no sigue mirando a Cristo, pues como entró, salió. Pero cuando el amor de Cristo nos constriñe, jamás, como dijo el apóstol Pablo, nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Esto es lo que necesitamos, el verdadero método. Todo el poder es colocado en sus manos. Que nadie diga, dice la sierva del Señor, que no se puede vencer. Que nadie diga que no se puede cambiar el carácter. Se está enseñando un falso evangelio de que no se puede vencer. Que pecaremos hasta que Cristo venga. Pues este mensaje es totalmente diferente. Nos habla de victoria, nos habla de perfección, pero no en nosotros, ni en extremismo, ni en legalismo.
nos habla a través de la justicia de Cristo, del que no miente, para presentar a Cristo en vosotros como la esperanza de gloria. Alabado sea el Señor. Así que Él puede, ¿cómo? Él puede dispensar ricos dones a los hombres y tiene todos los medios, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Queridos, este mensaje habría de circuir el planeta Tierra. Mira el alcance. Este es un mensaje poderoso. Este mensaje que Dios ordenó que fuera dado en Puerto Rico. Oh, no, queridos. Ahora mismo hay una convención en Norteamérica. Estamos conociendo hermanos en España, en Uruguay, en Venezuela, en diferentes países. Aquí en Puerto Rico hay un grupo de pastores. El Señor está inquietándonos para que podamos entonces identificar el verdadero mensaje de la justificación. Porque en realidad en esto se trata el mensaje. El mensaje es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz. ¿Cómo ha de ser predicado? Oh, con poder, ¿verdad? Porque este es un evangelio que va a cambiar nuestras vidas y de cual depende el destino del mundo entero, y vendrá acompañado por el derramamiento de su espíritu en gran medida. Oh, yo quiero preguntar en esta hora, ¿cuántos de ustedes desean ser llenos de la lluvia tardía? ¿Cuántos desean ser instrumentos para predicar este mensaje? Pues aquí estamos, porque realmente el mensaje más dulce que está esperando por nosotros, el manjar más completo que tú puedas comer, las melodías más dulces, escribió la mensajera del Señor, que provienen de Dios a través de los labios humanos, son la justificación por la fe y la justicia de Cristo. Y estos hombres, permíteme concluir esta parte aquí. Quiero presentarte el testimonio de Wagoner, un doctor que se sentó en un pueblecito en California, Waldsburg, algo así, vamos a ver mejor su pronunciación, y escuchó un impresionante mensaje de la sierva del Señor que flechó su corazón. Este fue su testimonio, quizá pocos días en su ocaso. Al final de su historia, mira lo que revolucionó la vida de este hombre. Cristo es principalmente la palabra de Dios. La expresión del pensamiento de Dios y la escritura son la palabra de Dios principalmente porque revelan a Cristo. Fue con esta creencia, estaba hablando Elliot Wagoner, el doctor que se unió a esta predicación. Fue con esta creencia que comencé mi verdadero estudio de la Biblia hace 34 años. En esa ocasión, Cristo fue presentado ante mis ojos como evidentemente crucificado delante de mí. Mira los calificativos, mira lo que hace en lo que va a cambiar una vida, no la teoría, no la información, no el sensacionalismo, no el show. Esto pasa, pero encontrarse con el mártir de la cruz, que fue lo que ocurrió con Wagoner, ¿qué hizo en su vida? Estaba sentado un poco separado del cuerpo de la congregación en una gran carpa, en una reunión de campamento en Healdsburg. Una sombría tarde de sábado. No tengo idea cuál fue el tema del discurso. Nunca he sabido ni un texto ni una palabra. Todo lo que quedó conmigo fue lo que vi. De repente una luz brilló a mi alrededor y la tienda estaba iluminada por mucho más tiempo que si el sol del mediodía había estado brillando, y vi a Cristo colgado en la cruz por mí. En ese momento tuve mi primer conocimiento positivo, que vino como una inundación abrumadora, que Dios me amaba y que Cristo murió por mí. Yo era el único ser del que era consciente en el universo. Entonces lo supe por una vista real, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Yo era el mundo entero con todo su pecado. Estoy seguro de que la experiencia de Pablo en el camino a Damasco no fue más real que la mía. Sabía y aún sé que según la Biblia, el maestro del evangelio debe exponer lo que ningún oído ha oído o puede oír, y lo que nunca ha entrado en el corazón del hombre. Resolví. Mira lo que resuelve un hombre con medicina, con un mundo muy lucrativo a su alrededor, pero él renunció a todo eso. Resolvió de inmediato que estudiaría la Biblia a la luz de esa revelación para poder ayudar a otros, alabado sea el Señor, a ver la misma verdad. Siempre he creído que cada parte de la Biblia debe presentar con más o menos intensidad esa gloriosa revelación. Y cuando no lo vi,
o alguna conexión directa con él en ninguna porción de la escritura, supe que no lo entendía y me abstuve de intentar enseñar esas porciones hasta que pude ver la luz brillando en ellas. De su escrito Confesión de Fe, este precioso testimonio, ¿verdad? Y qué ocurrió a través de su experiencia en esos 10 años de fuego de allí en adelante, llegando a trabajar como presidente de conferencia en Inglaterra, pastor en una y otra parte, porque el enemigo no pudo soportar la luz que se estaba predicando con estos 3 hombres y se desarticuló ese grupo. Jones fue a California, Wagoner a Inglaterra y la sierva del Señor a Australia, pero el mensaje lo tenemos y esas son buenas noticias. Y saben, ahora estos mensajeros veían a Cristo en cada escenario, como dice el deseado de toda la gente, es página 615, la cruz del Calvario está estampada en cada pan, está reflejada en cada manantial. Y esta es la luz, mis queridos, y este es el mensaje que Dios en esencia trajo para que la tierra fuera alumbrada con su gloria. Pues yo en este momento quiero darle gracias a Dios, quiero darle la oportunidad, está con nosotros el doctor Luis Bueno. Gracias. Ahí les presento a un siervo de Dios. Y cuando yo hablo de doctor, pues me estoy remortando, ¿verdad? También a lo que pasó con Wagoner. Cuénteme, ¿por qué es importante este mensaje para los oyentes, para los jóvenes? ¿Ha hecho algo esto en su vida? Porque el testimonio me dice que más de 15 años usted ha dedicado a traducir una biblioteca pero tan hermosa de la verdad pura como era predicada por los mensajeros y la sierva, pues significa que Dios, que nos ama tanto, ha preservado y ha desenterrado de una mina de tesoro, ¿verdad? Esta verdad para que llegue a nuestras manos. Estamos aquí en deuda con Dios. Salude a nuestros hermanos y cuéntenos en estos 10, 15 minutos. Tome el tiempo que estamos en agradecimiento con el Señor. Es un placer estar con ustedes y saludarles. Muchos de ustedes son jóvenes, todos más jóvenes que yo. Y un servidor de mi esposa que está aquí al lado. No sé si la ven. Pues mire, si yo pudiera elegir, la verdad es que preferiría seguir escuchando al pastor Parra. La forma en la que él ha explicado, no solamente magistral en lo que ha dicho en el fondo, sino en la forma, es el santo entusiasmo. Esa es la mejor demostración del poder del Evangelio. Todos sabemos, los que hemos conocido este mensaje, sabemos que no podemos guardarlo para nosotros mismos. Yo cuando tenía 20 años, es verdad que fui nieto de pastor, soy nieto de pastor y hijo de pastor y sobrino y primo. Pero yo a mis 18 o 20 años no sabía si al final sería adventista, si al final sería cristiano o si sería un mundano. Y si mi Señor sería el Espíritu Santo, si sería el príncipe de este mundo, no lo sabía. Porque había muchas preguntas que yo me hacía, cómo se hace todo adolescente y cómo se hace todo joven. Pasaron los años y llegué a comprender mejor cuál es la forma en la que Dios nos ha ido guiando a través de su iglesia. El movimiento adventista, como ya hemos escuchado, apareció más o menos en 1844. Eso coincide con el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo del santuario. Es para eso, para lo que Dios nos llamó a nuestro pueblo, al pueblo adventista. La purificación del santuario no puede avanzar más deprisa de lo que avanza la purificación de nuestros corazones en esta tierra. Y eso significa preparación para la segunda venida. Pero al menos era mi vivencia, que aunque yo sabía eso intelectualmente y lo conocía, pero no tenía la sensación de que mi corazón estuviera siendo purificado, al menos no al ritmo en el que yo creía que Dios esperaba que eso pasara, no solamente en mí, sino en la iglesia que yo conocí. Y según eso, el panorama de la proximidad de la segunda venida no estaba muy cerca, se iba alejando. Es muy importante entender que Dios no llamó a nuestro movimiento, al movimiento adventista, para que fuéramos enterrando generación tras generación a nuestros mayores, a nuestros enfermos. Dios llamó a nuestro pueblo, al movimiento adventista, lo llamó
para que preparáramos al mundo y para que hubiera una iglesia preparada para la segunda venida de Cristo. Y ahí estaba la profetisa, estaba Elena White. Llega 1888 y eso llegó a mi vida más o menos cuando yo tenía cerca de 40 años ya. Entre los 30 y los 40, no recuerdo exactamente el momento. Ese mensaje como ha definido perfectamente, y no se me ocurre la forma de mejorar la definición que ha hecho el pastor Parra de ese mensaje, consistía en Cristo, la justicia de Cristo, Cristo en vosotros, descubrir los encantos incomparables. Hasta ahora teníamos el conocimiento, y yo en mi vida tenía el conocimiento de 1844, la purificación del santuario. Eso responde a la pregunta, ¿qué? El qué es lo que Dios quería hacer con nosotros, purificarnos, purificar nuestro santuario, el santuario del alma de todo pecado, para que estuviésemos preparados para la venida de Jesús. Pero en 1888 Él nos dio no el qué, sino el cómo. Y el cómo era Cristo. No era una doctrina, no era un cuerpo doctrinal, era una persona, la persona de Cristo. Los encantos incomparables de Cristo. Y Cristo, un rasgo fundamental del mensaje es que Cristo es un Salvador cercano. Es una frase célebre que la hermana White empleó en aquellas carpas, en los esfuerzos misioneros que hizo junto a Jones y Wagner. Dijo, sentimos la necesidad de presentar a Cristo no como el Salvador que está alejado, sino cercano, a la mano. Un Salvador que fue tentado en todo, como lo era yo a mis 20 años y a mis 25 y a mis 30, y como lo sois vosotros, como lo es todo ser en este mundo. Es como si estuviésemos caídos en un pozo, en el pozo del pecado, y no es que Cristo desde arriba nos dijera, ánimo, que tú puedes subir, tú puedes lograrlo, ánimo, sube. No, no, no. Jesús bajó hasta el fondo del pozo, pisó el terreno cenagoso en el que nosotros estábamos y nos dijo, venga, te cojo de la mano y vamos hacia arriba. Es como si un día al girar una esquina nos hubiésemos encontrado directamente cara a cara con Cristo y nos hubiera dicho con una sonrisa, ven, vamos al cielo. Demasiado tiempo has estado ya aquí en esta tierra. El mensaje que Dios nos dio en 1888, yo lo concebí como las capacitaciones evangélicas, la capacitación del evangelio, el poder, la dinamita, que convertiría en movimiento aquellos imperativos adventistas en los que yo creía y yo comprendía, pero me faltaba el poder. Ha descrito perfectamente también el pastor Parra como ese mensaje y tenía que ir asociado, realmente formaba parte del mensaje del fuerte pregón y la lluvia tardía, el derramamiento especial del Espíritu Santo. Ha citado ya, y no la voy a volver a compartir, esa cita del 22 de noviembre de 1892, en la que la hermana White dijo, el mensaje del fuerte pregón ya ha comenzado en el mensaje de la justicia de Cristo. Como bien ha dicho también, no nos hemos puesto de acuerdo, pero hemos preparado un testimonio muy parecido. Estaba de acuerdo, ya preparada la ley dominical nacional, pero esa ley, eso era un proyecto de ley dominical nacional para todo Estados Unidos. No hemos de olvidar que a nivel de estados ya había hermanos adventistas encarcelados y multados por haber trabajado en domingo, por querer guardar el sábado. Es decir, que en el mundo estaba todo preparado. En la iglesia aparentemente no estaba tan preparado todo. Si ese mensaje hubiera sido aceptado en su totalidad y hubiera sido vivido, ese mensaje nos hubiera llevado a la unidad, nos hubiera llevado a la iglesia a recibir el poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía y nos habría llevado a la traslación. Ahora no estaríamos aquí hablando de eso. Ahora estaríamos ya en el cielo adorando a Dios, en comunión unos con otros, conociéndonos, no habría ya llanto, ni lágrima, ni dolor. Ahí estaba también la profetisa, la misma profetisa, Elena White. Si 1844 es el qué, 1888 es el cómo. Desconfiad de los mensajes que llevan la etiqueta de 1888 y son una serie de acusaciones hacia la Iglesia. El mensaje que Dios nos dio y el mensaje que Dios nos quiere dar, que tiene reservado para nosotros, que tienen los tesoros del cielo reservado, no es un mensaje de acusaciones, es un mensaje de buenas nuevas. No es para acusar a la Iglesia, es para restaurarla, es para unificarla, es para dotarla de
esos encantos incomparables que ahora están en Cristo y que un día la gente, el mundo ha de ver en nosotros, cuando vivamos como Cristo vivió. Hay un problema y quisiera compartiroslo. Ese problema lo encontramos perfectamente descrito en Jeremías 17, versículos 5 al 7. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Estos versículos, el 5 y el 6, son una historia muy ajustada y muy resumida también de lo que sucedió en 1888. Nuestro pueblo, especialmente nuestros dirigentes en aquella época, no rechazaron el mensaje al 100%, pero lo rechazaron en gran medida, como dice la hermana White. Y el motivo por el que hicieron eso fue el mismo motivo por el que fue rechazado Cristo en esta tierra. Pasó lo mismo en 1888 que en el año 1, perdón, en el año del año 1 al año 33, el tiempo que estuvo Jesús en esta tierra. Fijaos bien, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué es lo que sucedió? Tanto en Minneapolis como en la vida de Cristo sucedió que algunos escuchaban el mensaje de Cristo y lo creyeron. Este es un tipo de oyente. Hubo también otro tipo de oyente que lo que hizo fue, cuando escucharon el mensaje, vieron que había allí algo extraordinario, algo maravilloso, pero lo que pensaron es, a ver qué opinan los demás, a ver qué opina la gente influyente. Y cuando uno hace eso, sucede lo que está descrito en el versículo 6. Serán como la retama en el desierto, no verán cuando viene el bien. Vino el bien, en 1888 vino un bien tan grande que era la lluvia tardía. Era lo que permitiría que esta iglesia terminara su mandato evangélico, diera el mensaje del evangelio, la advertencia, el mensaje de amor de Dios con poder. Este mundo quedara amonestado, la iglesia quedara purificada y Cristo regresara. Pero en lugar de la lluvia tardía, lo que tuvo fueron los sequedales en el desierto, y así llevamos ya unos cuantos años. Vino el bien y no lo vieron, sigue estando el bien a nuestra disposición y a muchos les cuesta verlo. Tierra despoblada y deshabitada. Por contrario, el versículo 7 nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. Hay tres evidencias que, por desgracia, nos debieran hacer reaccionar y nos debieran hacer despertar a la realidad de que no estamos viviendo en ese mensaje, no lo hemos conocido, no lo conocemos como es nuestro privilegio conocerlo, y no estamos avanzando en la luz que Dios nos dio. La primera evidencia es que cuando ese mensaje fue presentado en Minneapolis, se produjo lo que la hermana White describió como el espíritu de Minneapolis. El espíritu de Minneapolis es la persecución, es la oposición, la persecución del mensajero. Eso pasó no solamente con Jones y con Waggoner, pasó también con la propia Elena White, cuando ella apoyó a los mensajeros de forma inequívoca. Hay más de 200 declaraciones, creo que son 300, o supera esa cifra, de declaraciones de apoyo inequívoco, enérgico, de parte de la hermana Elena White hacia el mensaje y a los mensajeros Jones y Waggoner. Cuando hoy en día se predica este mensaje en las iglesias, en muchos lugares ocurre eso mismo, se produce el espíritu de Minneapolis. Pasa como en los días de Jesús. Si en lugar de escucharlo, recibirlo, vamos a ver qué hacen los demás, qué hacen las personas influyentes para decidir qué vamos a hacer nosotros, inevitablemente aparece la persecución y aparece la oposición. Hay que saber una cosa muy importante. Con toda probabilidad, después de la propia hermana White, los predicadores, los pastores adventistas que más literatura han producido, los dos estuvieron en la obra publicadora, fueron Jones y Waggoner. Es abundantísima la literatura de los pastores Jones y Waggoner. Pero posiblemente en las librerías que vosotros conocéis de iglesia no tengáis un solo libro
una sola revista, un solo artículo que hayan escrito los pastores Jones y Waggoner. ¿Os parece que es una buena señal de que el mensaje de Minneapolis que Dios nos dio a través de los mensajeros de Jones y Waggoner haya sido recibido? Hay otra evidencia de que no hemos recibido todavía ese mensaje, y la evidencia es que estamos aquí todavía. Ese mensaje tenía por objeto prepararnos para la traslación, y aún no estamos aquí. Y también lo ha leído el pastor Parra, pero lo voy a repetir para que lo podáis ver una vez más y quede grabado en nuestras mentes. El mensaje que nos han dado A.T. Jones y E.J. Waggoner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea, y hay de aquel que profese creer la verdad y no obstante no refleje a otros los rayos de esa luz dada por Dios. Hermanos, seguimos siendo la iglesia de la Odisea. Esa es nuestra iglesia. Seguimos siendo la iglesia de la Odisea y tenemos entre nosotros, está asequible ese mensaje. Si os he dicho esto, espero que no haya desanimado a nadie, pero la forma en la que podemos solucionar ese problema, primeramente es reconociendo el problema, viendo cuál ha sido el problema en nuestra historia, viendo cuál ha sido el problema en nuestra vida, en mi vida lo fue, y aprendiendo de nuestra historia. Y finalmente os quiero decir que el mensaje sigue ahí y os voy a compartir una página que algunos de vosotros conocéis, con toda seguridad el pastor Parra la conoce. Esta es la página. Cuando yo conocí a mi esposa, nos conocimos en una convención en la que el propio descubridor moderno del mensaje de Minneapolis, el pastor Robert Whelan, estaba predicando. Allí hicimos amistad, allí nos hicimos novios, después nos casamos y decidimos dedicar el resto de nuestra vida a compartir ese mensaje. Yo he sido médico, hace ya unos 2 o 3 años que estoy jubilado y gracias a Dios podemos ahora, mi esposa también está jubilada y podemos dedicar el 100% de nuestro tiempo a la difusión de este mensaje. Llevamos ya unos 20 años dedicándonos a esto y esta página, la que veis ahí, Libros 1888, allí podéis ver que hay unos enlaces. Esta es la misma página de mi esposa, de Josiane, que es una página en francés, la página equivalente. Y aquí tenéis todos estos libros de los pastores Jones y Waggoner. Esta página no debería existir, hermanos. Esta literatura debiera estar asequible a través de las librerías oficiales de Iglesia y yo estaría encantado de anular esa página y quitarla. Eso sería una excelente señal porque eso significa que esta literatura estaría asequible para que todos decidan, no para que nadie os convenza de nada, sino para que cada uno, yo os digo, venid y ved. Lo que Felipe dijo a Natanael. Ahí podéis valorar por vosotros mismos cuál es el mensaje. Si permitís que os dé un consejo, mi consejo sería el siguiente. Antes de empezar a leer algún libro directamente de Jones o de Waggoner, eso sería una excelente idea, pero quizá una idea más importante, más interesante sea leer antes algo sobre la historia de ese mensaje. Aquí tenéis, no sé si veis la mano, la flecha, donde pone introducción. Allí encontraréis este libro, Introducción al mensaje de 1888. Este es el primer libro que se escribió sobre 1888. Lo publicó Pacific Press, lo publicó Review Herald y lo publicó Southern Publishing, que fue la forma, el nombre que tenía Pacific Press hace muchos años. Durante 17 años fue una publicación oficial. Es el primer libro que se escribió sobre el mensaje de 1888. Personalmente es el primer libro que yo leí. Aún recuerdo como cada día en mi excursión diaria al monte, iba escuchando ese libro en audio, iba leyéndolo y tocó mi corazón de forma que me transformó y hasta el día de hoy sigue esa transformación porque yo no he podido dejar de apreciar ese libro y por eso os lo recomiendo a vosotros. Es un resumen del mensaje y la historia del mensaje. Una vez hayáis leído ese libro, mi segunda recomendación sería la siguiente. Ir a los históricos y leer 2 libros que son fuente original.
Cristo y su justicia, del pastor Wagoner, libro pequeñito, escrito en 1890, muy recientemente, después de la conferencia de 1888, que refleja adecuadamente lo que él escribió. Es el propio Leroy Moore, que explica que la viuda del pastor Wagoner le explicó que ella había tomado a mano notas sobre las predicaciones del pastor Wagoner en aquella conferencia de 1888, y de ahí luego él lo revisó y hizo este libro, Cristo y su justicia. Mi tercera recomendación es quizá leer el libro El camino consagrado de A.T. Jones, el otro mensajero, delegado del Señor. También se escribió en 1890 y también refleja adecuadamente lo que el mensaje de traslación que Dios nos dio a través de los pastores Jones y Wagoner. Yo no estoy predicando al pastor Wagoner, no estoy predicando al pastor Jones y tampoco estoy predicando a mi página. Cuando estoy recomendándoos eso, creo que estamos predicando a Cristo. Lo creo de todo corazón. Esto cambió nuestra vida, cambió nuestro corazón. Yo no digo que lo haya alcanzado, como dijo Pablo, pero una cosa sí puedo decir, que desde que conocí este mensaje hay un norte, hay una brújula en mi vida, en nuestra vida, y esa vida solo ha mirado hacia una parte, y es la Cristo como Jehová, justicia nuestra justicia. Doy gracias al pastor Parra por haber confiado en nosotros, por habernos dado la oportunidad de dar este testimonio, que lo damos con gusto y con placer. Y yo estoy absolutamente convencido de que estáis en excelentes manos para avanzar en el conocimiento de este mensaje. Estoy impresionado. Yo siempre he tenido la esperanza, hemos tenido la esperanza bienaventurada de ver a Cristo regresar en nuestros días. Pero si eso no pudiese hacerse, ya hemos visto cumplida una de los grandes anhelos en nuestra vida, y es ver predicar este mensaje por parte de obreros consagrados, siervos del Señor, en la preciosa lengua hispana, para toda Hispanoamérica, Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica. Esto lo estamos viendo con nuestros ojos, lo estamos oyendo con nuestros oídos y nos llena de alegría, nos llena de gozo, y alabamos a Dios porque eso sea así. No solamente por eso, sino porque vemos que hay jóvenes y adultos interesados en ese mensaje, que están prestando atención y que están descubriendo esos encantos incomparables. El testimonio ha terminado. Le damos gracias al Señor en esta hora. Hemos sido ministrados en la palabra, en los testimonios. Lo último, quiero que ustedes conozcan esta serie de 4 tomos. Lo ha visto en esta versión, ¿verdad, doctor? Son 4 tomos. Este es el segundo, este es el tercero y este es el 4º tomo. 1821 páginas de la sierva del Señor que fueron puestas a disposición del mundo entero 100 años después del gran congreso histórico, o sea, en 1988. Cuando yo voy aquí y puedo leer directamente de la sierva de Dios y cotejarlo con la página del Centro White, veo que exactamente se ha preservado eso y son las cartas y es todo lo que el cielo con gran amor escribió a una iglesia que él quería derramarle su espíritu, quiere bautizarla con su espíritu y quiere trasladarla al reino de los cielos. Así que pues hemos compartido, algunas personas me han preguntado al otro lado dónde se consiguen estos libros, El retorno de la lluvia tardía de Ron Duffield. Ahora mismo nos vamos a desconectar, vamos a orar y el que quiera escuchar el tema en vivo, ya comenzó, en un minuto ya comenzó Ron Duffield en la iglesia histórica de Battle Creek, donde está el pastor Robert Bernardó y el pastor asociado Carlos Sotomayor, pastor de aquí de Puerto Rico, quien nos acompaña en la cadena de oración y está haciendo la traducción. Y aquí tenemos el segundo tomo, el libro Herido en casa de sus amigos. Hermanos, leer esto, que no son opiniones, sino fehacientemente lo que la sierva del Señor escribió y él organizó históricamente, cronológicamente, nos da una alegría, una deuda muy grande y una gran convicción de que el Señor nos ha escogido con mucho amor para aceptar esta verdad y ser parte de este ejército que comparte con tanto amor.
Pues como comenzamos, concluimos con las palabras del apóstol San Pablo, decimos, no me da pena del evangelio, porque es dunamis, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo quiero creer y le quiero pedir perdón al Señor y quiero decir como aquel enfermo, Señor, ayuda mi incredulidad. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No puedo terminar sin dejar de recomendar este tesoro. Este libro ha hecho una huella también en mi alma. Todavía no sabemos qué es la fe. La fe no es una opinión, la fe no es una definición, la fe no es un sentimiento, es una apreciación profunda de lo que le costé al Señor para salvarme en la cruz del Calvario. Y por eso es una respuesta, es una reconciliación que va a generar en mí, como dice Gálatas, la fe que obra por el amor y purifica el alma. Así que si deseas que sea el Señor el que trabaje, el que te embellezca, el que transforme nuestro carácter y traiga su dunamis y su poder y que nos mantenga en pie para darle la bienvenida tan cercana al Rey en su hermosura con la verdadera motivación, no por huirle a un mundo con coronavirus, sino porque ¿cómo podríamos pagar al Señor por todo lo que ya ha hecho por nosotros? Yo quiero corresponder y quiero que Él sea presentado en el gran universo como digno de toda gloria, porque el diablo le ha echado agua sucia y es la gloria y es el nombre del Señor el que está en juego. Tú puedes dar un voto a favor de parte de Jesús y te invito para que en apreciación y en gratitud, ¿verdad? Lo hagamos con una oración en este momento en nuestro corazón. Quiero agradecer al doctor el haber tomado este tiempo. Si alguna persona tiene alguna inquietud de más información, escríbame aquí al chat, ¿verdad? Porque queremos seguir compartiendo juntos y estudiando. Estamos deseando realmente tener el método para enfrentar los terremotos, el coronavirus, los huracanes, el polvo del Sahara, todo lo que ha estado pasando por acá, realmente solamente funciona con la medicina del cielo, ¿verdad? Con su manto y con su cruz y con su amor. Gracias. Vamos a seguir estudiando los evangelios, vamos a volver a estudiar el camino a Cristo, el deseado de todas las gentes y sobre todo este precioso mensaje que va a despertar en nosotros una admiración y un amor muy grande por Cristo y su justicia. Quiero que terminemos entonces con una oración. Bueno y eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta tarde quiero agradecerte por habernos permitido compartir con nuestros jóvenes en esta sociedad desde la iglesia de Paloma en Yauco, Puerto Rico, a nuestros hermanos que se conectaron, tu santa bendición. Gracias por el testimonio de tu hijo, el doctor Luis Bueno. Gracias por su amada esposa y por el tiempo que le ha dedicado, Señor, para poner en el español, Padre Santo, estos materiales originales y puros con los cuales la iglesia creció y fue con un poder grande, Señor, mientras se compartía originalmente este mensaje. Necesitamos redescubrirlo, necesitamos reafirmarnos en él, necesitamos experimentarlo y necesitamos compartirlo, Señor, para que tú puedas derramar tu Espíritu Santo y levantarnos, Señor, en preparación para tu advenimiento. Gracias ahora a todos y cada uno de tus hijos, Señor, que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que la unción del Espíritu Santo les acompañe, te lo ruego de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, mis amigos y mis hermanos. Dios les bendiga. Doctor Bueno, gracias a todos. Les amamos. Dios les guarde.